Buenos días. Nuevamente, muchísimas gracias por su gentil invitación. Estamos a la orden. Mi querido doctor, la cepa variante Delta del COVID-19, presencia de la misma aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿qué novedades tenemos al respecto? Sí, se sospechaba ya de la dispersión y la propagación de este virus, no solamente en Guayaquil, sino en el país. Y si había alguna provincia en la que estábamos sospechando como fuese, era la provincia del Oro. ¿Por qué? Porque está disperso en Perú ya en el virus Delta o la variante Delta del SARS-CoV-2 se transmite comunitariamente en Perú. Y usted sabe que con nuestras provincias del sur hay mucho flujo de personas que de Ecuador van a Perú y viceversa. Entonces era lógico esperar que por ahí podía entrar este virus. Y tarde o temprano lo iba a hacer. Se han descubierto 2 casos en Guayaquil, 8 confirmados en la provincia del Oro, pero realmente yo pienso que no solamente debe de existir esta variante en Guayaquil y en la provincia del Oro, o en Guayas en la provincia del Oro. Estoy seguro que debe estar dispersa en otras provincias más. Lo que sí debo decirle también es que la sospecha de la existencia de esta variante no es de este fin de semana. Realmente desde hace casi 2 semanas hemos tenido en la ciudad y en el país casos sospechosos enfermos con esta variante, pero el resultado de biología molecular con la respectiva comprobación tarda un tiempo, ¿no? Y eso es lo que se dio el fin de semana ya con la confirmación. La pregunta es, mire usted cómo está Guayaquil, 2 casos Delta. Si hay 2 casos Delta en Guayaquil, quiere decir que hay muchos más porque es altamente transmisible. Habrá que ver las personas que estuvieron en contacto con estas 2 personas. Sin embargo, el número de casos sigue sumamente estable. No así en las provincias de la Sierra, sobre todo en Pichincha, donde a pesar de que no se ha detectado la variante Delta todavía, hay un gran número de casos, y muchísimo mayor al de Guayaquil. Entonces, esas son 2 cosas que tenemos que analizar. Habría que esperar aquí en Guayaquil por lo menos un par de semanas más, lo mismo en la provincia del Oro, un par de semanas más para ver el comportamiento de esta epidemia. Si el virus está inmerso ya en nuestra ciudad y su impacto comienza a verse en estos días, realmente lo vamos a ver reflejado en 2 semanas. Usted ha hablado, y lo dicen los especialistas, mi querido doctor Farah, del alto nivel de contagio que esta variante del COVID presenta. Esa es la una. La otra, que obviamente también preocupa, los niveles de letalidad en relación al virus original. ¿Cómo está planteado con esta variante, mi querido doctor? Mire, no se ha descubierto más letalidad. No se ha descubierto que sea mayor la letalidad. ¿Por qué se pensó en un primer momento que era altamente letal? Por lo que pasó en India, ¿no? Pero recordemos que en India se descubrió esta variante cuando hubo esta fiesta religiosa donde las personas acudían al río Ganges. Había muchísimas personas, cientos, miles de personas que se reunieron, se aglomeraron sin ninguna norma de bioseguridad, entonces muchísimas se infectaron. Y mientras mayor sea el número de infectados, la probabilidad de personas que se compliquen también va a aumentar, que es lo que pasó en India. Desbordó la capacidad de atención en la India, que no tiene un sistema de salud público robusto como la de los países europeos, por ejemplo, y por eso hubo gran cantidad de fallecimientos. Eso en Inglaterra y en España no se ha dado, en Israel tampoco. Lo que sí se ha dado es que hay muchos pacientes con esta variante, sobre todo personas jóvenes de menos de 50 años, y muchos de ellos no han sido vacunados o apenas tienen una sola dosis. Esos son los que están siendo más afectados. La proporción entre mayores y menores de 50 años es de 1 a 12, 1 por cada mayor de 50 años y 12 por cada menor de 50 años. Eso le da a entender a usted y a todos nosotros que se transmite más entre personas jóvenes, entre personas que tienen una vida diaria activa, que salen y se ponen. ¿Por qué esa proporción, mi querido doctor? Porque las medidas de prevención no son iguales entre las personas mayores y las personas jóvenes. Los jóvenes se creen invulnerables, si cabe el término. Claro, las personas de menos de 50 años son las personas económicamente activas, las que deambulan, salen a trabajar, se reúnen en comedores, salen a divertirse, no respetan con la misma estrictez que lo hace un adulto mayor la práctica de las normas de bioseguridad. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Las personas adultas mayores fueron las primeras que se vacunaron en Europa y en Israel.
y son las que menos han enfermado, lo que quiere decir que también la inmunización nos ha ayudado a resistir el embate de esta nueva variante, ¿no? De este nuevo linaje del SARS-CoV-2. Entonces son varios factores, pero los más importantes son, para los menores de 50 años, la exposición que ellos tienen día a día cuando salen a trabajar al virus, y menos todavía, o mucho más todavía el riesgo para aquellas personas que no practican las normas de bioseguridad y que no están inmunizados. Una inquietud de mi parte para que continúe el diálogo nuestro compañero Lucho Varela Guevara, doctor. Las medidas de prevención son exactamente las mismas. Así es, son exactamente las mismas. La mascarilla que bloquea la puerta de entrada del virus en nuestras vías respiratorias, las normas higiénicas de lavado de las manos y de utilización del gel alcohol, evitar las aglomeraciones y lugares cerrados. Es preferible salir a lugares abiertos, públicos, donde haya pocas personas y no aglomeraciones. Eso realmente es lo que nos está protegiendo, lo que nos debe proteger. Son las mismas normas para todas las variantes de SARS-CoV-2 las que deben de seguirse implementando, solamente que con mayor estrictez y rigurosidad. Perfecto, mi querido doctor. Compartimos el diálogo con nuestro compañero Luis Varela Guevara. Lucho, te escucha el doctor Farad. Gracias, economista, mi querido doctor Carlos Farad. Bueno, ante este escenario sanitario, doctor, ya el capitán Zapata, director nacional de COE, ha sugerido justamente a los municipios que 15 días posiblemente podríamos entrar nuevamente a confinamiento. ¿Qué posibilidades o qué probabilidades estaríamos justamente de seguir estas recomendaciones del COE nacional en cuanto tiene que ver a un nuevo confinamiento, doctor? Nosotros nos vamos a reunir hoy día a las 2 de la tarde en la Mesa Técnica de Salud con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del COE cantonal, los representantes, para analizar las medidas a tomar. Y mañana, si no me equivoco, está programada una reunión ya del COE cantonal para tomar las medidas definitivas. El comportamiento de la epidemia en la actualidad, a pesar de que estas personas tienen por lo menos una semana en la enfermedad, lo que quiere decir que se tienen que haber infectado 2 semanas antes, y eso quiere decir que el virus está circulando desde hace 2 o 3 semanas en la provincia del Oro de una ciudad, es muy estable el comportamiento. O sea, a pesar de eso, no tenemos un alza desmesurada. Los hospitales cada vez tienen más camas desocupadas para atender pacientes. Yo creo que desde julio del año pasado hasta la fecha, nunca hemos tenido una ocupación tan baja de camas UCI, que está alrededor del 73-74%. Ni siquiera en aquella fecha estuvo tan bajo. O sea, no hay pacientes que están ingresando, y esperemos que esto siga así, porque también las condiciones pueden cambiar. Nos manifiestan una estabilidad absoluta. Por lo tanto, yo pienso que las medidas deben de ir acompañadas también con el comportamiento de la epidemia. Y obviamente también con el criterio de que tenemos un virus altamente infectante. Nosotros lo que vamos a proponer es que el COE cantonal aumente la estrictez en cuanto a la restricción vehicular, nuevamente los aforos, que se hagan más controles para evitar estas fiestas clandestinas, bares y cantinas que a puertas cerradas han abierto, restobares que han abierto donde la gente va a tomar después de X horas. Ya vio usted lo que pasó en los prostíbulos el fin de semana para ver los partidos de la Copa América y del Clásico. Entonces, ajustando esos controles y ajustando las medidas de restricción serían las primeras medidas que tomaría el COE cantonal, porque un confinamiento total solamente puede ser decretado por el gobierno. Doctor, antes de volver con el economista, me están preguntando, doctor, estos 2 casos que se han ubicado acá en Guayaquil, ya se ha levantado un cerco epidemiológico en torno a estos 2 casos acá detectados de la variante Delta, doctor. Sí, mire, respecto a eso, sé lo que públicamente ha comunicado el Ministerio de Salud Pública, diciendo que se han hecho los cercos correspondientes y que los contactos están siendo observados. Pero no sabemos de qué parte de Guayaquil son estos pacientes, por ejemplo, que para nosotros eso es vital para dirigirnos a esos sectores e incrementar la vigilancia epidemiológica, la atención, inclusive hasta las inmunizaciones, ¿no? Si ahí hay la variante Delta, sería preferible empezar las inmunizaciones por esos sitios o masificar la inmunización en esos lugares para evitar y cortar la transmisión. No tenemos esa información. Precisamente la Mesa Técnica de Salud que se va a dar hoy a las 2 de la tarde, que yo la convoqué,
nos va a servir también para recabar esos datos directamente a la autoridad sanitaria. Economista. Gracias, Lucho. Doctor, planteo un símil. No sé si será apropiado. A propósito de lo que usted indicaba de la menor cantidad de camas de COVID que tenemos ocupadas en estos momentos. El símil. No es como la relación del recogerse del mar antes del tsunami. Puede ser, y también las 3M que hay en medicina, el mal, mejor y muerte, ¿no? Que el paciente está mal, de repente mejora y luego se agrava. Por eso es que nosotros la vigilancia no la suspendemos, más bien la fortalecemos. Ahorita nuestro cordón de vigilancia epidemiológica está en alerta y se ha intensificado la búsqueda de pacientes. ¿Cuáles son los pacientes en los que nosotros sospechamos COVID? Porque todos nos podemos enfermar, sobre todo los menores de 50 años, que yo le mencionaba hace un momento, y también los que ya hayan sido vacunados o tengan al menos una sola dosis. Si pesquisamos esos pacientes, lo ideal sería hacerle un examen genómico, biología molecular, pero no hay la capacidad para hacerlo. Vamos a tomar como que si ese paciente es un paciente COVID por virus Delta hasta que se demuestre lo contrario. Y vamos a empezar a hacer una vigilancia más exhaustiva, un seguimiento del paciente y los contactos mucho más rígida para evitar o cortar la transmisión del virus. Puede ser, por eso es que mantenemos la vigilancia sumamente activa y más fortalecida en este momento. A veces preocupa el silencio de la noche. Sin duda, claro que sí, sin duda. Así es. Y mire, yo corroboro lo que yo corroboro lo que usted dice cuando en enero, febrero, y esto fue así, las autoridades de salud dijeron que ya había pasado el embate, que todo estaba mejorando y efectivamente hubo un ligero descenso. Y a la semana siguiente o a los 10 días, el salto fue brusco, ¿no? De una curva que parece estable, se nos elevó al doble o triple inicialmente el caso de infectados y se disminuyó con el estado de excepción. Pero sí, efectivamente ese es el comportamiento de esta epidemia y precisamente por eso tenemos que cuidar y fortalecer la vigilancia. Y en los procesos virales nunca se sabe, sin duda alguna, mi querido doctor. Así es. Le consulto, un vehículo familiar, uso exclusivo de la familia, ¿es imperativo que se utilice la mascarilla al interior del vehículo cuando se traslada a la familia? Mire, yo lo que les aconsejo cuando se traslada a la familia donde todos se conocen, no sé, en mi casa, por ejemplo, mi papá, mi hermana y yo, los tres nos conocemos, los tres sabemos que no tenemos la enfermedad, nos vamos en el auto de la familia, no necesariamente tenemos que utilizar la mascarilla. Lo que sí aconsejo es que bajemos las ventanas para que haya buen flujo de aire, ¿cierto? Eso sí mejoraría la situación de fortalecer o resistir la posibilidad de infectarnos con un virus. Ahora, el problema está cuando en el carro, donde estamos los que nos conocemos, llevamos a una persona que aunque sea familia, vive lejos de nuestra casa. Ahí sí yo no sé si esa persona se cuida o no, por muy familia que sea. Entonces, si yo en mi carro llevo a mi primo que vive en La Garzota y que no lo he visto desde hace 2 semanas y que no sé si de verdad se ha cuidado, yo ahí sí utilizo mascarilla. Claro, obviamente. Más la pregunta era pertinente en función del estricto grupo familiar de casa, ¿no? No hay problema. En ese sentido. Con ventanas abiertas y sin mascarilla, porque todos se conocen y no están enfermos, no hay ningún problema. Pero sí ya están vacunados. Economista, no hay un mensaje sí, por favor, mucho para el doctor. En esto de la indisciplina, doctor, ya en Quito se ha decidido por sancionar a aquellos que no están utilizando o no utilicen la mascarilla, sea peatonal o vehicular. ¿Existiría esa posibilidad también acá en Guayaquil, doctor, ante los casos de indisciplina? La Mesa de Salud lo planteó en alguna ocasión, no se estudió el caso en el COE cantonal en pleno, lo vamos a pedir nuevamente, no como resolución, sino como aporte de la Mesa Técnica de Salud para que el día de mañana sea estudiado en el COE. Y lo mismo endurecer las sanciones, sobre todo si ya una persona ha sido reincidente en el no cumplimiento de las normas de bioprotección y bioseguridad, porque lo han encontrado 2 veces libando en una discoteca clandestina, etcétera, la sanción debe de ser más fuerte. Y si un local es reincidente en el sentido de que 2 veces ha sido sancionado porque vendió licor en las horas no permitidas, etcétera, la sanción debe ser más drástica y deberá ir de suspensiones de mucho más tiempo hasta clausura definitiva.
Eso lo vamos a proponer. Bueno, no soy yo el que lo propone porque se toma en consenso con todos los integrantes de la mesa de salud para que el día de mañana sea estudiado en el COE cantonal. Doctor Farah, la información médica es dinámica y con este virus el conocimiento está en pleno desarrollo. Una pregunta que puede ser ingenua. ¿Cómo hacen ustedes acopio de la información médica para el tratamiento de la enfermedad? Porque esto es cambiante y obviamente nosotros estamos en niveles inferiores en cuanto a investigación de lo que ocurre en otras partes del mundo. ¿Cómo van desarrollándose ese traslado de conocimiento sobre el tema, doctor? ¿Cuando se refiere a comunidad o cuando se refiere a un solo infectado? A la clase médica de manera específica, ¿cómo van a ustedes acopiando, haciendo perfecto, acopio de la información sobre el virus? Mire, hay páginas muy importantes científicas en el mundo que nos dan muchísima información seria y sobre todo validada. Por ejemplo, Johns Hopkins de Estados Unidos hace semanalmente un resumen de lo acontecido con respecto a la enfermedad y a los avances que se tienen paso a paso con respecto al virus y a la forma de combatirlo. CDC Atlanta, FDA de Estados Unidos, los estudios ingleses, yo personalmente lo que hago es Johns Hopkins y CDC Atlanta, les soy muy sincero. OMS también la leo, pero la leo y no la acepto inmediatamente, porque con los errores que nos hizo cometer al principio de la pandemia y que todavía se cometen, pues me hace pensar dos veces si están ellos en lo correcto o no. Pero sí, Atlanta y Johns Hopkins, y yo los invito a que ustedes vean esas páginas, dan una información bastante seria que nos mantienen día a día de lo nuevo, de lo novedoso en cuanto al comportamiento, las mutaciones, la forma de combatirlo, grupos de riesgo y cómo va la evolución en el mundo. Las vacunas, cuáles son las mejores, cómo actúan, cuál ha sido el impacto de las vacunas en el mundo, complicaciones de la misma. Son dos páginas muy buenas que nos mantienen al día, entre otras como las inglesas, por ejemplo, y las europeas que nos mantienen al día. Las investigaciones españolas también, me estaba olvidando, han aportado muchísimo al mundo. Esas son las páginas científicas que nosotros investigamos y consultamos permanentemente. Y por otro lado, hay conversaciones con científicos y técnicos de otra parte del mundo, ¿no? A través del consulado español aquí en Guayaquil me ha tocado participar e intercambiar opiniones con infectólogos y epidemiólogos de España, que ellos siguen muy de cerca lo que pasa en Guayaquil y están tomando como referente a Guayaquil en el combate. Eso me llenó de orgullo, en el combate contra la COVID-19 por los resultados que hemos tenido. Y han sido muy sinceros ellos en decirnos que también allá en España, por ejemplo, el comportamiento humano es terrible. Que usted les dice quédense en la casa, igual salen. Bueno, entonces ese intercambio de conocimientos y experiencias con científicos de otras partes también nos contribuyen a levantar nuestros conocimientos. Con Chile, con el Ministerio de Salud Pública de Chile, también hemos tenido, no muchas, pero sí un par de entrevistas para intercambiar opiniones. O sea, todo esto nos mantiene al día, ¿no? Perfecto. Doctor, otro tema acucioso en estos momentos, complicado, el dengue y el dengue hemorrágico, porque todos estamos hablando del COVID, pero el dengue conocemos que también está afectando de manera muy fuerte a la población, yo digo, de la costa ecuatoriana en términos generales, doctor Farah. Efectivamente, el dengue ahorita, en el 2021 se ha convertido en otro año epidémico de dengue a años seguidos, porque el 2020 ya fue un año epidémico de dengue, el 2021 lo va a ser y probablemente el primer semestre del 2022 también. Y eso es un problema del país, como usted ve en la nota. La provincia más afectada es Guayas, la zona más afectada es San Borondón, Guayaquil, Durán, y de esta zona, que es la zona 8, Guayaquil es el más afectado. En el país han habido 16.000 casos hasta la fecha, hubieron 16.000 casos el año anterior, ahora hay 12.000 casos y es muy probable que hasta fines de año esa cifra se multiplique porque recién estamos a mitad de año y sean más de 20.000 los que tengamos si es que no hacemos nada. Guayaquil tiene 5.700 casos, el año pasado para esta fecha tenía cerca de 7.000, estamos muy cerca, pero 7.000 en todo el año, nosotros estamos a mitad de año y tenemos 5.700. Y 5.700 en la zona 8, de esos 4.040 son de Guayaquil, definitivamente Guayaquil entonces es la ciudad más afectada
y hemos tenido 13 muertos, 13 fallecidos. El año pasado tuvimos 4, si no me equivoco, es decir, se ha cuadruplicado prácticamente el número de fallecidos. O sea, estamos en un año epidémico bastante serio. Estamos trabajando conjuntamente de la mano con el Ministerio de Salud Pública, ellos destruyendo criaderos de mosquitos, nosotros fumigando, y se van a incorporar ya otras instituciones como las Fuerzas Armadas, otras direcciones del municipio de Guayaquil también, para desbrozar maleza, recoger basura, limpiar canales, etcétera. Hacer una lucha integral que no solamente depende de la fumigación. La fumigación solamente mata el 40-50% del mosquito adulto, no mata más. Claro, ahí la lucha contra el dengue, mi querido doctor, es atacar los sectores donde se genera el vector, pues no, es la única manera. Así es. Mire, la gente me pregunta por qué hay dengue en esta época del año si ya no hay lluvia. Es fácil, es porque se cría en las casas de las personas. En las casas, el criadero principal del mosquito de Aegypti es la propia casa, el patio, la basura, los maceteros de agua, los tanques destapados, las cisternas abiertas, alrededor de las casas cuando se acumula el agua. Hay sumideros tapados, se acumula el agua cuando las personas salen a limpiar, a lavar, qué sé yo, está el agua acumulada, y eso en 5 días va a dar origen a un mosquito adulto, que luego es difícil combatirlo, que va a provocar, si es Aedes aegypti, va a provocar la enfermedad de dengue. Entonces hay que destruir esos criaderos, y para eso necesitamos la colaboración ciudadana, por lo menos que no dejen entrar. Yo estuve en Ebenecer, que es uno de los, en Monte Sinaí, que es uno de los sectores más afectados de dengue actualmente en Guayaquil, y en las 10 primeras casas de solamente una cuadra, 3 no nos abrieron las puertas, no nos quisieron abrir las puertas. En las otras 7 sí, pero si yo logro destruir los criadores de mosquitos de las 7 casas donde sí me abrieron las puertas, las 3 casas que no me lo permitieron están criando mosquitos que luego se van a ir a las otras casas y van a provocar la enfermedad. Entonces, esto es las autoridades que combatimos al mosquito y a los criaderos, y también la comunidad colaborando, ¿no? Sobre ese tema, es la corresponsabilidad. Economista, permítame, por favor. Sobre ese tema, doctor, varias veces nos han dicho los voceros de Interagua, de Urbaceo, de Dirección de Parques Municipales, que la ciudadanía no colabora cuando se convoca un llamado de minga de todos los sectores, urbanizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese llamado cae en saco roto, mi querido doctor, porque la ciudadanía está reacia a colaborar, porque no todo hay que dejarle al municipio, hay que dejarle al Ministerio de Salud. También la ciudadanía y la comunidad juega un papel importante, mi querido doctor. Indudablemente que sí. Y cuando no lo hacen es que se producen las enfermedades, y una vez que aparece un enfermo con dengue, ahí sí le echan la culpa a la autoridad de salud, que el municipio no viene a fumigar, y entre paréntesis, la responsabilidad de la lucha antivectoral es el Ministerio de Salud Pública, pero nosotros colaboramos mediante estas campañas que hacemos todos los años durante la época de lluvias y previo a la época de lluvia. Ahora lo hemos extendido todo el año para combatir. Sí, si la comunidad no colabora, créame que nos pasaremos todo el año tratando de combatir el dengue y no vamos a lograr los efectos que desearíamos lograr en poco tiempo. Nos tomaría muchísimo más tiempo. Y mire, lo que usted dice es verdad. Yo le voy a contar una anécdota. En una minga que realizamos el año pasado, del sector no lo recuerdo, pero era al sur de la ciudad, las personas colaboraron sacando todos los desechos, aprovechando que estaba la dirección de aseo urbano y urbaceo, etcétera. Y cuando nosotros entramos a una casa, en el patio estaba una jaba de cerveza, estaban las botellas llenas de agua. El señor sacó toda la basura, menos la jaba con esa botella de cerveza. Y cuando quisimos simplemente virarles la botella para evacuar el agua, nos sacó corriendo. O sea, se puso bravísimo, llamó a la comunidad. Si no colaboran, por Dios, no vamos a lograr nada. El tema, desgraciadamente, mi querido doctor, es que no se afectan ellos de manera directa. Si se afectaran ellos de manera directa, no hubiera problema. Terminan afectando a los que se cuidan. Doctor Farhat, un gusto haber conversado con usted. Le envía saludos su primo Javi desde la Florida, nuestro vecino de Toledo. Usted ha sabido, un abrazo. Pariente también de María Lorena. Así que un fuerte abrazo, mi querido doctor. Muy amable por su participación aquí en Radio Sucre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo también.